Salmo 8, en el versículo 3, por favor. Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Alguien levante la mano conmigo y diga, anhelamos ser visitados. Ahora dígalo como que usted realmente lo quiere. Pues yo no sé, usted tiene que llegar a un límite donde usted se cansa de lo mismo, porque usted quiere ver un avance, la gloria, el poder y la presencia. Alguien puede decir conmigo, yo anhelo ser visitado. Yes, anhelamos ser visitados. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Hija, si me puedes poner Dios habla hoy. Alguien dice, el pastor se nos convirtió católico. No, Dios habla hoy. Pongámoslo por favor, hija, si eres tan amable. Si eres tan amable, pongámoslo desde el versículo 3. Quiero que lea eso. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas? Y mire esa frase, qué maravilloso. Y te preocupas por él. ¿Alguien cree que Dios tiene cuidado de nosotros? Cuando un papá se preocupa por su hijo, es obviamente porque tiene cuidado de él y está pendiente de todo lo que su hijo necesita. Pues yo quiero que usted sepa que usted tiene un papá en los cielos que está pendiente de todo lo que usted necesita. Y luego dice, pues le hiciste, aquí es donde se le trabó el rabo a la religión. Versículo 5, pues lo hiciste, ay padre, qué fuerte está esa frase. Pues lo hiciste casi como un ¿qué? No lo oigo. ¿Alguien puede leerlo más fuerte? Lo hiciste casi como un ¿qué? Como un Dios. Ojo que es Dios con D minúscula, ¿verdad? Porque el único Dios con D mayúscula, el único Dios verdadero, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, ¿y por qué usted nos muestra esta versión? Porque la religión podría hacernos ver y creer de que cuando el salmista decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. La religión podría hacernos ver de que es una frase donde se menosprecia, ¿qué somos? Ay, ¿qué es el hombre, Señor? O sea, ¿por qué tú te acuerdas de nosotros si no valemos nada? ¿Por qué tú te acuerdas de nosotros si yo, poniéndome en el lugar de una hermana, si yo he sido una mujer agredida, toda la vida me han humillado, toda la vida me han dicho que yo no sirvo para nada, que yo soy una basura, lamentablemente he vivido con base a traiciones, deslealtades y dolor, yo no valgo nada. Yo quiero que le diga algo, el diablo y la religión son los que han dicho que tú no vales nada. Dios sabe que tú vales la preciosa sangre de Cristo, que tú tienes dignidad, que tú tienes la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios, escuchen esto, no salga diciendo algo que yo no he dicho. Dios, después de él, su divinidad, el misterio de la deidad, la bendita Trinidad, Dios a usted y a mí nos hizo con una sustancia tan grande que después de Dios, lo más valioso para él somos nosotros. Casualmente por eso Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios se ocupa de nosotros. Cuando usted ve y usted va a la versión Reina Valera, si me puede poner Valera otra vez, hija, en ese versículo el 5, en Reina Valera dice, le hiciste poco menor que los ángeles. Pero cuando usted va al original, la palabra ángeles, ahí no es la palabra ángeles, sino la palabra Elohim. Quiere decir que Dios nos hizo poco menor que él. Dios está por encima de nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores, y abajo estamos los príncipes, su creación, lo que Dios ama, lo más importante para Jesús. Tan es así que por eso Dios quiso compartir el cielo con nosotros. El pastor David el viernes, cuando predicaba la oración sobre Efesios capítulo 1, las 3 cosas que tenemos que pedir al Padre: saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria, su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para los que creemos, la cual operó primero en Cristo, resucitándole entre los muertos, y ahora está disponible para nosotros. La segunda parte dice cuál es la herencia de nosotros
entre los santos. Hermanos, si el Padre quiso compartir con el Hijo toda la herencia que le dejó, quiere decir que para el Padre usted y yo somos importantes. Nunca permita que absolutamente nada ni nadie le haga sentir menos de lo que usted es. Usted es un hijo de Dios, lavado en la sangre, con victoria, lleno de la gracia, lleno del Espíritu Santo, con grandes promesas y con un futuro provechoso para la gloria de Dios. Si alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor, dele gloria a Dios. Diga conmigo, alguien grite conmigo, diga: yo valgo mucho. Otra vez, dígalo otra vez, diga: yo valgo mucho. Y Dios quiere visitarnos. ¿Por qué Dios quiere visitarnos? Porque si agarramos el versículo de la versión Dios habla hoy, dice que Dios se preocupa por nosotros. Si ha habido una época donde reina la preocupación en el ser humano, es esta. Y por eso nosotros necesitamos anhelar ser visitados. Porque le voy a decir algo: por más que yo me ocupe de mis 3 hijos, nadie puede cambiar a mis 3 hijos como solamente Dios los puede cambiar. Nadie puede visitar tu matrimonio. Mire, usted como pareja puede poner su mayor esfuerzo, hermana. Usted puede ser la mujer sabia de Proverbios. Usted puede edificar su hogar. Que, hermana, si su esposo no se abre al trato de Dios, por más que usted sea la mujer sabia, eso se va a tardar. Pero cuando Dios te pone a ti la mirada, porque has sido una mujer que has hecho lo que tienes que hacer, o usted ha sido un papá que ha hecho lo que tiene que hacer, hermano, prepárese, porque cuando Dios visita, Dios no deja a nadie igual. Cuando Dios visita, Dios hace cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Y yo creo que ahorita Costa Rica está bajo el lente de Dios, y hay algo que Dios puede hacer en la iglesia de Cristo. Porque, hermano, le digo algo: este reguero que se ve hoy en día en las iglesias, esta juguetería, esta charlatanería, solamente un avivamiento lo arregla, solamente una visitación de Dios lo cambia. Cuando nuestros jóvenes sean atraídos por una fuerza mayor, cuando nuestros jóvenes, sin que el papá le diga y la mamá le diga, y ellos mismos sienten que algo los jala, que algo los atrae a la iglesia, es porque ha comenzado una visitación. Yo no sé si Maranata está lista esta mañana. Es porque ha comenzado un avivamiento. Es porque Dios está tocando los corazones que algunos eran de piedra. De ahora Jesús los va a cambiar de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y está prometido en la Biblia que cuando el Señor comience a manifestarse, Él mismo escribe su ley en el corazón de su pueblo, sin necesidad que haya alguien que le diga: este Dios y a Él hay que buscar. Dice que no habrá necesidad de eso. Viene un tiempo donde la misma ley escrita en el corazón hará que tu hijo, mi hijo, tus nietos y los que yo llegue a tener busquen a Dios, atraídos por el Espíritu Santo. Si va a aplaudir, aplauda. Si va a hacer algo, dale gloria a Dios. Diga conmigo: yo anhelo ser visitado. Vuelva a ver a la persona que está a la par, dígale: usted necesita una visitación. Dígale: y yo también la necesito. Es más, vuelva a ver al de la par y dígale: hay cosas en mí que no están bien. Y si esa persona le pregunta ¿cómo cuáles?, dígale: no sea vino. ¿Alguien es sincero? Que hay cosas en usted y en mí que tienen que cambiar. Que hay cosas en usted y en mí que usted y yo no podemos llegar y sentarnos en una iglesia y creer que todo lo sabemos y no queremos recibir. No hay un solo ser humano sobre la tierra que no reconozca que hay áreas en él que tienen que ser cambiadas. Porque no hay nadie perfecto. Lo peor de usted ir a una iglesia religiosa es que el que está en el altar lo ataca. Lo mejor de ir a una iglesia que cree en la gracia, pero también en los cambios de Dios, es que el del altar y el del pueblo, todos estamos metidos en la misma olla y Dios nos está cocinando y nos está procesando. Pero es una realidad. Es una realidad que anhelamos ser visitados, anhelamos ser cambiados, anhelamos ser transformados, anhelamos como si pudiésemos abrir los ojos y mañana levantarnos con todo nuestro hogar completamente entregado a Cristo. Ay, pastor, eso es un sueño de utopía para el que no cree. Para el que cree, Dios, según abrir y cerrar de ojos, puede cambiar un hogar, puede cambiar una familia, puede cambiar un matrimonio, puede renovar los hijos.
Y usted y yo tenemos que entender que hay cosas que para usted y a mí literalmente son imposibles. Si yo me agarro de una frase que pareció sencilla, de lo que Dios a mí me permitió decir el jueves, hermano, en sí toda la fe es sobrenatural. Si usted logra entender eso, la fe siempre será sobrenatural. Porque la fe significa que yo necesito tener fe para que alguien haga por mí lo que yo no puedo hacer. Eso solo sucede sobrenaturalmente. Yo no puedo cambiar mis hijos. Yo no puedo hacer crecer la iglesia a la manera de Dios. La podría hacer crecer a la manera del hombre, pero cuando una iglesia crece a la manera del hombre, Dios escapa y se va. Y a mí no me sirve que Dios se vaya. Yo necesito que Dios esté en esta casa. Hubo una mujer, hay mujeres aquí en esta casa. Hubo una mujer que ya necesitaba ser visitada. Hubo una mujer que tenía una imposibilidad en su vida muy fuerte. Hubo una mujer que anhelaba algo y no lo tenía. Hubo una mujer que necesitaba que Dios viniera al encuentro. Hubo una mujer que necesitaba que Dios interviniera. Dios le había dado una palabra a un hombre, le había dado una palabra a su esposo. Y esa palabra que Dios le había dado a su esposo, automáticamente la cobijaba a ella en bendición de Dios. Mas sin embargo existían variables externas que impedían dentro de lo natural, siguiendo la línea de la semana, impedían dentro de lo natural que Dios pudiera hacer algo. Perdón, que ella pudiera tener algo. Necesitaba que Dios viniera. Dios había hablado. Todos los que estamos acá, en algún momento Dios nos ha prometido cosas. A todos. Y en lo natural hay cosas, querida iglesia, en lo natural hay cosas que usted y yo no podemos hacer. Y cuando usted y yo no podemos hacer algo, necesitamos que Dios intervenga. Voy a repetir eso. Cuando usted y yo no podemos hacer algo, necesitamos que Dios intervenga. Cuando usted y yo no podemos hacer algo, necesitamos que Dios intervenga. Cuando usted y yo no podemos hacer algo, necesitamos que Dios intervenga. Cuando usted y yo no podemos hacer algo, necesitamos que Dios intervenga. Si Dios interviene, los 10 años que yo traté, Dios en un pestañeo lo puede cambiar. Pero yo tengo que atreverme a creer en lo que Dios a mí me ha hablado. En Génesis 21, versículo 1. Aleluya. Génesis 21, versículo 1. Cuando lo tienen, me regalan un amén en esta casa. Génesis 21, versículo 1. Mire cómo comienza. Visitó Jehová a Sara. Jehová visitó a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Voy a repetir ese versículo que está sumamente poderoso. Visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Escuche lo que dice allí: en el tiempo que Dios le había dicho. Ahora, para que Dios haga algo en usted y Dios haga algo en mí, usted tiene que tener algo que Dios a usted le haya dicho. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es un Dios que dice: le prometo algo a fulano y me retracto. No. Lo que Dios promete es porque Dios conoce tu futuro. Y Dios sabe que entre el día del dicho y el día del hecho, Dios a ti te va a procesar. No sé si me están oyendo. Dios a ti te va a cambiar. Dios a ti te va a preparar. Le voy a decir algo muy personal. Yo sé que Dios a mí me está preparando para algo sumamente
explosivo que viene para Heredia. Y ustedes forman parte de eso. Ey. Pero no hablemos de Jeffrey, porque yo sé hasta dónde mi fe llega. Yo quiero ver hasta dónde usted cree lo que Dios a usted le ha dicho, porque Dios lo va a visitar a usted de acuerdo a lo que Dios a usted le haya dicho. Y si Dios a ti te lo ha dicho, simplemente espere, porque Jehová cumplirá su propósito en ti. Pastor, pero es que esta semana aprendí que hay un lado de la fe. Sí, pero tú no te vas a suscribir hoy únicamente a ese lado de la fe, porque el hombre de Dios conoció ese lado de la fe porque se mantuvo creyendo toda su vida en este lado de la fe. Y por este lado de la fe hoy tiene victoria, hoy tiene vida y hoy es una influencia poderosa para muchas personas. La fe es tan personal que lo que hombres de Dios han pasado en esta tierra no significa que te vayan a pasar a ti, porque si fuese así, entonces quiere decir que entonces si hubo una forma en que Dios visitó a Ana, hubiese sido una forma diferente, una forma igual a la que Dios visita a María. Tanto no podía tener bebé María, como no podía tener bebé Sara, como no podía tener bebés Ana, pero Dios siempre tiene una forma de visitar a Ana, una forma de visitar a María, una forma de visitar a Sara, y tendrá una forma de visitarte a ti, porque Dios lo que a ti te ha prometido, hermano, yo le vengo a decir en esta mañana, Dios sí va a cumplir el dicho, Dios sí va a cumplir la palabra, Dios sí le va a cumplir a aquel que cree y dice: Dios a mí me habló, no importa, me habló en el 97, en el 2005, en el 2018, a principio de año. Una cosa sé, Jehová me visitará y hará conmigo como Jehová me lo ha dicho, porque para que en mi vida suceda lo que Dios me dijo, solamente si Él viene y me visita puede suceder, porque lo que me han prometido es tan grande que yo no lo puedo cumplir. Hermano, yo no puedo levantar una mega iglesia, pero Dios a mí me lo dijo, y si Dios a mí me lo dijo, Dios me va a visitar, Dios lo hará, y Jehová cumplirá en su tiempo su dicho. Alguien dé un aplauso fuerte al Señor. Vamos, necesito que aplauda. Alguien diga conmigo: gloria a Dios. Hermano, Sara era estéril. Sara era ya una mujer muy entrada en edad. Pero dice la Biblia en el versículo 2, y dice que ella dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Yo enseñé el jueves, lo que nos roba lo sobrenatural de Dios es el tiempo. Queremos el milagro ya. Pastor, ¿y por qué Dios no le contestó a Sara antes? Porque Dios es Dios y contesta cuando le da la real y divina gana. El vaso nunca le dice al alfarero cómo hacerlo. Y muchas veces el vaso, cuando ya parecía que estaba terminado, hermoso, listo para pintura y esmalte, el alfarero le vio un error. Y el alfarero lo tira de la mesa, lo quiebra y lo vuelve a hacer. Porque a veces usted y yo creemos que ya estamos listos para recibir el dicho de Dios y aún no es su tiempo. Pero cuando su tiempo llega, no hay esterilidad que lo impida, no hay demonio que lo impida, no hay nada que lo impida. Dios lo hace. Lo que yo quiero por esta palabra es que usted inspire su fe, y lo que Dios a usted le ha hablado, pida una visitación. Señor, visítame de acuerdo a tu dicho. Me prometiste la salvación de mis hijos. Ese es el dicho que yo recibí. Tal vez usted dice: pastor, a mí Dios no me ha hablado nada de ministerio, no me ha hablado nada de que voy a ser un empresario, pero una cosa sé, que Dios va a salvar mis hijos y andan descarriados. Entonces usted no ocupa ser visitado en los negocios, usted no ocupa ser visitado en la unción. Usted necesita meterse a orar. Visítame de acuerdo a tu dicho. Me prometiste mis hijos, yo quiero ver a mis hijos. Es allí donde usted activa la fe del Padre, es allí donde usted mueve la fe del Padre, y el Padre lo visita de acuerdo a lo que te haya dicho. Estoy pariendo el mensaje por lo que veo, pero eso es una realidad. Dios promete cosas,
Pero cuando Dios promete cosas, al que se la promete no puede soltar la promesa. Para Sara era imposible, 90 años. Y a Dios se le ocurre cuando ya parece que ya yo no puedo, darme algo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Sara dio a luz fuera del tiempo de la edad. Ahí dice, Dios le cumplió la palabra en el tiempo que Dios tenía listo. Hay cosas que para ti y para mí ya se pasaron en nuestra mente, pero en la mente de Dios no se ha pasado aún su tiempo. Padre, que alguien reciba esto en esta mañana. Que alguien lo reciba. Pues yo no puedo pasar pariendo una hora entera. Ninguna mujer aguanta. En un embarazo la mujer aguanta dolores de parto, pero cuando llega el parto es así. No sé, que yo no voy a pasar pariendo una hora. Ya tuve dolores de parto toda la noche, por cierto. Pero yo sí creo que lo que es imposible para mí es posible para Dios. Y que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y que si ese es el dicho de Dios, hermano, a ti el hombre te puede dar muchos dichos y fallarte, pero cuando Dios a ti te ha dicho, su dicho se cumplirá. Y Dios lo hará. Ahora, ¿qué sucedió con Sara? Sara se rió. Se rió cuando Dios le dio la promesa a Sara. Dice la Biblia que se rió. Quiero que lea ahí en Génesis 21, en el versículo 6, cuando dice la Biblia que Dios visitó a Sara e hizo con ella como le había dicho. Sara quedó preñada, Sara quedó embarazada. Versículo 2, Sara dio a luz. Eran viejitos cuando ya nadie creía. Sucedió en el tiempo que Dios le había dicho. Sucedió en el tiempo de la vida. Y dice el versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Sabe qué significa que Dios me ha hecho reír? No significa que Sara no creyera en la palabra de Dios, sino que Sara, donde se volvió a ver tan mayor, tan viejita, y que ya no podía producir absolutamente nada, ella se rió diciendo, verdaderamente Dios es Dios. Y el que se dé cuenta que di a luz siendo una viejita de 90 años, seca y arrugada como una pasita, y volvió a tener deleite, pudo dar a luz, y ahora le da herencia a su esposo, la gente se va a reír. De la misma manera va a pasar contigo. Cuando la gente sepa que Dios te concedió lo que te había prometido, la gente se va a reír de cómo Dios honró tu fe. Alguien dice gloria a Dios. Diga, Señor, visítame. Dios le dio una palabra a Sara, hermano, ¿y sabe cómo Dios respaldó esa palabra? Viniendo Dios en... Oh, Padre, gracias. Gracias, ok. ¿Sabe cómo Dios respaldó esa palabra? Viniendo Dios en persona. Hermano, le digo algo. A María la visitó un ángel. A Sara la visitó Dios mismo. No me están oyendo. Cuando hay cosas que son verdaderamente imposibles, es Dios mismo el que va a entrar en la habitación de tu casa y te va a visitar. No me diga que a alguna madre de aquí no le gustaría. Hay algunas madres que dicen, pastor, a mí que Dios ni me visite, pero que visite mis hijos. Porque usted ha creído en Dios sin que Él llegue, pero tal vez para que tu hijo cambie, solamente que Dios mismo entre a tu habitación y le arranque a tus hijos lo que tiene que ser arrancado. Pero Dios cumple su palabra. Alguien diga conmigo, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra, y no importa lo que haya pasado, agárrate de la palabra que
que Dios te dio. Dios visitará nuestra iglesia como Dios lo ha dicho, y Dios lo hará como lo ha hablado. Y sucederá en el tiempo cuando la gente pregunte, y pastor, pero ¿cuándo va a suceder eso? Es cuando más se apresura su respuesta, porque dice el libro de Habacuc que aunque la visión tardare, espérala, porque entre más se tarde es porque más se acerca su cumplimiento. Yo sé que viene el tiempo del cumplimiento, porque hemos estado esperando en una palabra por más de 10 años. Hemos trabajado, hemos creído, a veces sentimos que la palabra nos está avejentando, pero no, es que aunque por fuera el hombre exterior se desgasta, por dentro Dios está formando en ti y está formando en nosotros una renovación, una fortaleza, una visitación, una fuerza, para que cuando Dios ponga su gloria sobre la iglesia no nos dañe, porque algunos empezaron bien y terminaron mal. Yo quiero que empecemos bien y terminemos bien y nos vayamos al cielo habiendo hecho lo que Dios había dicho, porque el dicho de Dios que nos ha dicho, ese dicho se cumplirá, y Jehová a Maranata la visitará. Si va a aplaudir, denle un aplauso, dale gloria. No me deje a los hermanos de atrás aplaudiendo solos. Apláudale fuerte usted a él. Vamos. Alguien grite conmigo: Dios es Dios. Hermano, a usted la gente le falla. Dios no falla. Hermano, Dios no falla. Lo que Dios dijo, Él lo hará. Y es lo único que yo creo. A mí nadie me cambia las convicciones. Yo sé lo que Dios dijo y Dios lo va a hacer. Porque Dios no juega, Dios no vacila. Dios no se está burlando de sus hijos. Jehová cumplirá. Jehová cumplirá. Y yo lo creo, y Jehová cumplirá. Ahora, yo sí creo que hay mucha palabra, y Dios me lo puso ahora en la mañana. Yo sí creo que hay mucha palabra que está depositada en el vientre espiritual de nosotros, en el espíritu de nosotros, pero está sentada en el fondo. Y hay cosas que tienen que pasar para que esa palabra sea sacudida. Por eso es que muchas veces hay personas que tienen que pasar por un sacudimiento para que aquello que Dios le había hablado tome vida. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29. Alguien recibe esto en el nombre. Ya, alguien lo recibe. Ore a partir de mañana. Tú me dijiste algo, visítame. Tú me hablaste esto, visítame. Jehová no quiere la destrucción de mi hogar, visítame. Si yo pongo mi casa sobre la roca, Señor, visítame. Tu palabra dice que cuando una casa se pone sobre la roca, viene viento, viene lluvia, vienen problemas, vienen circunstancias, y esa casa no cae. Señor, mi casa no puede caer. Visítame, 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 visítame. Visítame de acuerdo a tu dicho. Y yo sé que Dios va a escuchar la oración de sus hijos que saben orar a Él y usar la palabra para orar. En Jeremías 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová. ¿Quién dijo? No la religión, Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia, oigan esto, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, oiga esto, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Déjeme que se me metió aquí una aplicación fea. Ok. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿Alguien lee lo que dice ahí? ¿Yo qué? Más fuerte. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Cuántos creen que llega un tiempo de cumplimiento donde se tiene que acabar lo que el enemigo ha hecho y viene una visitación de Dios sobre cada casa? Dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. Ahí está, despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros. Cuando Dios despierta una palabra, iglesia, si nos vamos a emocionar, emocionémonos con un fundamento, emocionémonos con entendimiento. Cuando Dios despierta algo, es para que regresemos a un lugar en Dios que quizás hemos perdido y necesitamos recuperarlo. ¿Cuántos son sinceros que hay cosas que necesitamos recuperar en nuestras vidas? Que si nosotros echamos un ojito hacia atrás,
nos daremos cuenta que quizás algunos eran más comprometidos, más apasionados, más fe, más entrega. Hay alguien humilde aquí en esta casa. Y nosotros necesitamos regresar. Ese es el plan de Dios cuando Dios visita. Hermano, entiendan esto. Cuando Dios visita no es únicamente para que nos sacudamos. Cuando Dios visita no es para que tengamos cultos, que es una fiesta pentecostal y salimos de la iglesia y seguimos siendo los mismos. Cuando Dios visita es porque Dios quiere hacer un cambio. El hombre, cuando trabaja con el ser humano, lo cambia afuera sin cambiar adentro. Dios primero comienza adentro y luego nos cambia hacia afuera. Gloria a Dios por todas esas instituciones de ayuda, narcóticos, alcohólicos, todas esas empresas que hacen su cuota de esfuerzo. Pero ellos comienzan a traer un proceso en la persona afuera. Los visten, los cambian, los mudan, etcétera. Pero mientras el corazón del hombre no cambie, esa persona va a regresar a lo que era antes. La obra de la cruz nos cambia primero adentro y luego hacia afuera. Y yo no quiero que se vean cambios externos, donde venimos a la iglesia y toda esa algarabía, pero cuando salimos de esa puerta hay tristeza en el hogar, hay abatimiento en la familia, hay desintegración familiar. De nada me sirve una fiesta pentecostal en estas cuatro paredes si cuando llegas a tu casa es un infierno. No. Yo quiero que Dios visite y que Dios despierte la palabra. Y lo que usted tenía sembrado y quizás está en el sedimento de tu espíritu, está sentada en el fondo de tu espíritu. Si Dios visita, Dios va a despertar la palabra. Y cuando Dios despierte la palabra, te hará regresar tu hogar, hará regresar tu matrimonio, hará regresar tu familia. Y vas a ser mejor que lo que era antes. Tu matrimonio será mejor que lo que era antes. Tus hijos serán mejores que lo que era antes, porque Dios te va a volver al plan original. ¿Sabe qué significa para hacerlo volver al lugar? Significa que tú vas a regresar a ese lugar de dominio, a ese lugar de pureza, a ese lugar del diseño original, a ese lugar de la creación divina, donde tu casa camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, créame, una visitación de Dios tiene el poder de cambiar por completo tu familia, cambiar por completo tu hogar, cambiar por completo tu espíritu, cambiar por completo hasta tu forma de pensar y de ver la vida. Por eso uno de los demonios que yo más odio en esta vida se llama la depresión. La depresión es un hundimiento en el alma. Cuando ya la gente se echa a morir, ya no hay esperanza. ¿Quién dice que no hay esperanza? Si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Una visitación puede restaurar todas las cosas. Una visitación me puede hacer recuperar lo que no tenía, lo que había perdido o lo que siempre había soñado. Pero hay cosas que tienen que ser despertadas. Dios visita con un propósito: hacernos volver a un lugar. ¿Y por qué Dios nos quiere hacer volver a un lugar? Versículo 11: porque te dice Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Alguien espera un cambio en su casa? ¿Alguien espera un cambio en la economía? Los pensamientos de Dios van dirigidos a eso. Aquí está su creación, pensando que Dios no les va a ayudar, pensando que Dios no los va a respaldar, pensando que Dios no les va a responder, pensando que esto se va a quedar así para siempre. Y aquí está sentado Dios en su trono y le dice a la iglesia: pero no recuerda lo que yo te hablé hace años. Que lo que yo te hablé hace años, el tiempo actual no lo cambia. Yo soy un Dios inmutable. Yo soy el Dios que no cambia. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aunque el mundo cambie, aunque los tiempos cambien, aunque el COVID todo lo cambió, yo no cambio. Mi palabra no cambia. Si yo a ti te hablé algo, está depositado en el fondo de tu espíritu. Pero yo vengo a visitarte, y cuando yo te visito, yo sacudo la palabra, yo despierto la palabra y te revelo cuáles son los pensamientos que yo tengo para ti. Pero ¿qué es lo que cree la gente?
¿En qué punto puede llegar a caer la gente? En que ya Dios no me ayude. Pastor, parece que yo nací para sufrir, dice la Biblia en el libro de Job. Si tú te quieres suscribir a la teología de Job, suscríbete a eso. Yo no nací para sufrir. Yo no me suscribo a esa teología de Job. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que en la tierra se pasan cosas, pero el Dios de la tierra, el Dios del cielo y el Dios al que el infierno teme, no se fue de la tierra. El Padre está sentado en gloria, el Hijo está a la mano derecha, y hay un Dios en la tierra que se llama el Espíritu Santo de Dios, y Él tiene el poder de cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos. Yo sí sigo creyendo. Yo sigo creyendo que yo tengo una palabra y que Dios viene a despertarla. Usted necesita que Dios a usted le despierte la palabra. Que Dios le recuerde lo que Dios a usted le ha hablado. Que Dios le recuerde, como dice el versículo 11, que la palabra que Él le habló va en línea con sus pensamientos. Y sus pensamientos son de paz y no de mal, para darte un fin. Cuando una persona comprende eso, versículo 12, entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dichoso el matrimonio que viene a los cultos de oración y ora: Señor, visítanos. Señor, despierta la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted comprende que usted tiene una palabra, y usted comprende que Dios lo visita, y usted comprende que los pensamientos de Dios son de bendición, de paz y de avance, usted viene, verso 12, usted invoca, usted ora y Dios lo oirá. Dios visita y Dios vendrá para cumplir su palabra. Dios visita a los cautivos, y cuando Dios visita a los cautivos, Dios les da una promesa de visitación, hermano. Pero Dios tiene un tiempo. Dígalo conmigo: mi Dios tiene un tiempo. Y Dios va a venir. No sé cuándo. Normalmente cuando todo está así, siempre viene al final del culto y hace algo glorioso. Siempre Dios viene. Siempre Dios viene y se acuerda de los que están orando. Y aún cautivos, Dios los va a visitar. Hermanos, si usted se ha sentido cautivo, el versículo comienza en el pasaje comienza en el versículo 10. Cuando se cumplen en Babilonia los 70 años, ellos estaban cautivos. Si te has sentido cautivo porque no ves un avance, si te has sentido cautivo porque parece que en tu casa nada cambia, hermano, Dios visita los cautivos. Dios visita los cautivos y Dios hará que su palabra se cumpla. Ahora, ¿sabe por qué el pueblo de Israel había sido llevado cautivo? Porque habían desobedecido. Por eso fueron llevados cautivos por Babilonia. En Babilonia ellos habían desobedecido, ellos se habían rebelado, ellos cayeron en esclavitud y hasta los abusaron. Pero yo tengo dos puntos. Cuando el tiempo al diablo se le terminó, cuando el tiempo de la cautividad se terminó, Dios hará dos cosas. No le permitirá, número uno, más al mundo y al diablo que abusen de su pueblo. Número uno. Y número dos, Dios hará algo nuevo en su iglesia. Lo voy a repetir: Dios no le permitirá más al mundo y al diablo que abusen de su pueblo, porque a algunos el diablo se les pasó la raya y Dios va a hacer venganza de esas cosas. Y número dos, viene algo nuevo para su pueblo. Iglesia, Dios sacará su iglesia de la cautividad religiosa. Dios sacará su iglesia de la cautividad financiera. Dios sacará su iglesia de la cautividad del pecado y nos va a sacar solamente con un propósito: despertar su palabra y hacernos volver a la iglesia que antes éramos. Le digo algo, hermano: con todo y lo que nosotros oremos por avivamiento, no estamos preparados para eso. No estamos preparados. Cuando la reunión no es importante, ¿cómo Dios nos va a visitar?
cuando venir a la iglesia es un trabajo, ¿por qué Dios nos va a visitar? Pero Dios siempre tiene un remanente. En el avivamiento de la calle Azusa había un negrito con un ojito malo, pero él creía en avivamiento. Y ese negrito reunió un grupo de gente y ellos oraban: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y cuando ya tenían rato de estar orando, ven Espíritu Santo, ¿sabe qué oraban? Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Y ya cuando se cansaban de decir Espíritu Santo ven, ¿sabe qué decían? Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Era un grupito que vivía en los tiempos de cautividad fuerte en Los Ángeles, pero ellos oraban, nadie los veía, pero el cielo los veía. Hermano, cuando Dios va a hacer un avivamiento, es cuando el explorador en la montaña adentro, nadie cree que pueda levantar una fogata, pero encuentra unas ramitas secas y él anda un pequeño encendedor, un fósforo, y con unas ramitas secas y una chispa agarra que esas ramitas levanten fuego y cualquier persona logra ver el fuego desde largo. De la misma manera, cuando Dios descubre una iglesia que reconoce que quizás ha fallado, reconoce que quizás ha revelado, reconoce que quizás no ha obedecido y fueron llevados cautivos, pero esa iglesia comienza a orar: visítanos, Padre, visítanos, Padre. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Como hizo con William Seymour en Azusa, como hizo con Evan Robert en Gales, como hizo con Finney y con Wesley en Inglaterra y Nueva York. Dios va a comenzar a enviar lluvia, Dios va a comenzar a enviar la visitación. Se van a juntar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Se va a terminar la sequedad en las iglesias, se va a terminar la apatía en los hogares, se va a terminar el letargo en los jóvenes. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Va a comenzar a sacudir la palabra. Van a haber hombres que van a sentir una incomodidad, van a haber mujeres que se van a sentir incómodas, y es que Dios está moviendo la palabra que le dio un día la va a despertar. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Los que vamos a ser visitados, vamos a regresar a ser aquella iglesia poderosa, aquella iglesia tremenda, aquella iglesia de milagros, aquella iglesia de influencia, aquella iglesia santa, aquella iglesia pura, aquella iglesia que no roba dinero, aquella iglesia que no hay pecado en el altar, aquella iglesia que Cristo es todo, aquella iglesia que Jesús es todo, aquella iglesia que el Espíritu Santo es ¿qué? Todo. Porque la visitación no viene para sacudirme el pelo, la visitación viene para hacerme regresar a la iglesia que Dios quiere que yo sea. Por eso es que hay mujeres que sufren, porque su esposo hoy no es lo que era antes. Si esa hermana se da la visitación, ese esposo va a regresar a donde era. Pero es que tienen que entender esto. Hay papás que dicen: pastor, no reconozco a mi hijo no era así. ¿Y qué estás esperando? La visitación no viene para pararte el pelo, la visitación no viene para correrte el rímel, la visitación viene para hacer volver tu hijo a lo que era antes, para hacer regresar tu hijo a lo que era antes, porque la palabra se despierta para hacernos volver a lo que éramos antes. Entonces usted recibe los pensamientos de Dios, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien y de prosperidad. Eso te mueve a invocar. El que recibe los pensamientos de Dios dice: entonces me invocaréis y yo os oiré. Cuando una visitación viene, todo lo que sembró padres que oran por 4 meses, todo lo que hemos sembrado en cultos de oración por años, cuando la visitación viene, lo que se salió de cauce en tu casa regresa a como tenía que ser. No me diga que no es fuerte cuando un papá ya no sabe qué hacer con sus hijos. No me diga que no es fuerte cuando un papá ve que sus hijos son bellos, son especiales, te aman. Eso está bien. Pero no quieren nada con Dios. Voy a decirle algo fuerte: que Dios me guarde y nunca me suceda.
Pero si un hijo se peleara conmigo, yo prefiero que mi hijo se pelee conmigo, pero que yo sepa que está cumpliendo el propósito. Que yo sé que en el camino, mientras él cumple el propósito, Dios le habla a él, Dios me habla a mí y nos arreglamos. Pero los papás tenemos que anhelar de que es hermoso que nuestros hijos se lleven bien con nosotros, pero es prioritario que se lleven bien con Jesús. Y eso es lo verdaderamente trascendental. Eso es lo verdaderamente importante. Por eso necesitamos una visitación de Dios. Que Dios haga conmigo como me lo ha dicho, decía Sara. Y si Dios sabe que terminó el tiempo de la cautividad, que me visite a mí también. Hay un tiempo. Alguien diga conmigo. Diga, hay un tiempo. Hay un tiempo. En lo natural, cuando una persona lo meten a la cárcel, esa persona está esperando el tiempo que se le cumple la condena para que lo saquen. Hay una cautividad que la iglesia ha sido llevada. Lo tremendo es que muchas veces la cautividad ha venido y no ha sido culpa de la iglesia. Ha sido el abuso del enemigo de nuestras almas. ¿Por qué, pastor? Porque yo sí sé que hay una cautividad cuando hay desobediencia. Una pregunta, pero como predicaba el hombre de Dios el miércoles en Limón, pero cuando tú no estás en pecado y has vivido para amar a Dios y te guardas para Dios y has cumplido todas las cosas que la Biblia nos ha enseñado, y aún así al enemigo se le ha ido la mano, tocando tu economía, tocando tus hijos, tocando tu hogar, no me diga que no necesitamos que se termine ese tiempo y comience el tiempo de la visitación de Dios. No me diga que no ocupamos que el reloj de Dios se acelere, porque una cosa es mi cronos, otra cosa es su kairos. Pero si yo me mantengo fiel en mi cronos, Él se glorificará en su kairos. Pero si yo no comprendo que yo necesito anhelar esa visitación, las cosas se van a atrasar más. El dolor se va a multiplicar. Cuando yo preparaba la palabra del jueves, el Señor me hablaba y me decía, aunque hay tiempos fuertes en el área de la fe, y ese tiempo de espera entre lo que Dios me habló y su cumplimiento, Satanás aumentaría mi sufrimiento si yo no supiese hablar. Es en ese tiempo donde mi boca se cierra y solamente la abro para alabar a Dios y creer que Dios cumplirá su palabra en nosotros. Maranata, tus hijos tienen que volver a ser lo que antes eran. Pastor, ¿y será posible? Si usted cree. Pastor, ¿y por qué ya Dios le respondió a esa hermana y a mí no? Yo no sé. No juzgo tu fe, pero una cosa sí estoy seguro, a ti no te juzgo, pero de la hermana puedo decir, le creyó a Dios, pidió la visitación. No estoy diciendo que tú no estés creyendo, estoy diciendo que ella creyó y ya Dios la visitó. Una pregunta: ¿por qué a María se le hizo fácil creer que quedaría embarazada? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué?
A María se le hizo fácil creer que quedaría embarazada, porque el ángel le dijo: tu parienta Elizabeth, la que tampoco podía tener, ahorita está esperando. Entonces María dijo: si Elizabeth puede, yo también puedo. Cuando tú ves que alguien recibe el tiempo de su visitación, su negocio prospera, la clientela se le multiplica, los hijos caen a los pies del Señor, el matrimonio se restaura. No te enojes, sé como María. Y dice: si lo hizo con ellos, lo hará también con nosotros. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo recuerdo cuando Maranata Heredia no pasábamos de 100, y habían compañeros que habían pasado 100, y yo decía, bueno, y uno siempre se excusa, y entonces yo decía, bueno, es que yo apenas tengo tantos años de ser pastor. No es el tiempo de uno lo que lleva a cumplimiento una palabra, es el tiempo de Dios, el tiempo de la visitación. Hermano, le digo algo: cuando tu tiempo, esto es de Dios, cuando tu tiempo de visitación ya está establecido, nadie puede impedir que Dios haga contigo lo que Dios va a hacer. Y ese es el común denominador en todas las personas que hoy viven algo. La gente dice: pastor, yo no sé, de un pronto a otro la economía empezó a llegar. Y yo, ¿en serio, hermano? Pastor. Y me llamaban de aquí, me llamaban de acá, me llaman de aquí. Ahora no doy abasto, esto se desató. Es que te llegó tu tiempo de la visitación. Y lo mismo pasa en cada área. De un pronto a otro vamos a comenzar a ver aquí a los padres entrar con sus hijos. Yo dije, vamos a ver a los padres entrar con sus hijos, porque los planes de Dios son planes de bien, son pensamientos de bien, son pensamientos de salvación, son pensamientos de sanidad. Y la misma gente va a comenzar a hablar, pero no en forma de murmurar, sino que la gente se va a alegrar cuando usted ve a alguien que dice: mira, le llegó el tiempo de la visitación. Ahí viene con sus hijos, ya tienen meses de venir a la iglesia, completamente cambiados, completamente transformados, completamente renovados. Algo hizo Dios en esa. Alguien está conmigo, caramba. Algo hizo Dios con esa mamá, algo hizo Dios con ese papá. Y usted y yo vamos a llorar, pero de alegría, o nos vamos a reír como Sara y vamos a decir: verdaderamente Dios lo ha visitado. Verdaderamente, hermano, el día que nos alegremos de la bendición de los demás hermanos, vamos a acelerar los milagros, vamos a acelerar la respuesta, vamos a acelerar las visitaciones, y todos vamos a experimentar el tiempo de la visitación. Si va a aplaudir, aplauda. ¿Alguien quiere ese tiempo de visitación en esta casa? Levántame la mano. ¿Quién quiere ese tiempo de visitación en esta casa? Mano, imagínense que dice la Biblia que el pueblo de Israel habían sido llevados cautivos. ¿Cuántos años, maestros? ¿Cuántos años, maestros, habían sido llevados al pueblo cautivo de Israel? Pero yo vuelvo a ver a los líderes y hacen. Habían sido llevados más de 400 años. Y un día Dios da la orden que realicen la Pascua, la Santa Cena. Y Dios dice: se acabó el tiempo. Usted lee Éxodo. Éxodo dice: el clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí. ¿Y sabe qué dijo Dios? Hasta aquí esto. Dios dirige a su líder. ¿Cuántos saben que Dios siempre necesita un líder en todo lugar? Allá usted, si quiere seguirlo. Ya siga solo a Dios, siga así entonces. Y lo sacó. Y dice la Biblia
que se acostaron pobres y enfermos. 430 años. Pero llegó el tiempo de la visitación. Y dice la Biblia que al día siguiente, con oro y con plata, lo sacó. Y oiga lo que sigue: y no hubo en sus tribus ningún enfermo. De la noche a la mañana. Porque dice la Biblia: el lloro dura por la noche, pero la alegría viene por la mañana. ¡Ey, ey, 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 ey! Y cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto, oiga esto, ey, cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto, sucedieron los milagros creativos más gloriosos. Porque mientras habían sido cautivos y vivían cosiendo ladrillos, se les hicieron úlceras. Vea qué tremendo es esto, hermano. Hermano, esto es tremendo. Se les hicieron úlceras, sus cuerpos se llenaron de llagas. Algunos perdieron brazos, pies, les quedó solo el chonquito. Pero cuando la Biblia dice que no hubo en sus tribus ningún enfermo, cuando se terminó el tiempo y comenzaba su liberación, mientras Israel caminaba, se formaba una pierna, se formaba un brazo, la úlcera desaparecía, las llagas desaparecían. El pueblo de Israel comenzó a tener la piel como la de un bebé. Las enfermedades desaparecieron. Y dice la Biblia que Dios dio órdenes a los egipcios de que se despojaran de sus alhajas, de su oro. Yo no sé si usted ha leído la Biblia. Y que se la dieran al pueblo de Dios. Porque cuando llega el tiempo de la visitación, la pobreza se termina. Alguien me está oyendo. La enfermedad se termina, la escasez se termina, las vicisitudes se acaban y Dios te saca de cautividad y te lleva a un lugar de bendición. ¿Cuántos quieren hacer ese viaje? Salir de Egipto, aunque tengamos que pasar el desierto, llegaremos a la tierra prometida. Pero si Dios dice llegó el tiempo de la visitación, le digo algo: llegó el tiempo de la visitación. Y lo que Dios a ti te había prometido, Maranata Heredia, Dios lo va a cumplir.